Buenas noches con todos, bienvenidos a la primera clase explicativa en su segunda parte, el cual vamos a tratar aquellas preguntas frecuentes que se generan en este ámbito marítimo. Vamos a tratar 8 preguntas esperando de que se pueda solventar aquellas dudas que tiene cada uno en base a lo que se refiere o en lo que trabaja la Organización Marítima Internacional a nivel mundial, y que eso obviamente se desglosa a las entidades partes que lo ejecutan a nivel nacional. Bienvenidos a esta nueva exposición marítima. Tenemos una lista de preguntas frecuentes, como tenemos 8 en la lista, como son ¿qué es exactamente la OMI? ¿Cómo convertirse en miembro de la OMI? ¿Qué hace la OMI? ¿Quién es el secretario general de la OMI actual, no es cierto? ¿Por qué es necesario que una organización internacional se ocupe del transporte marítimo? ¿Dónde se pueden encontrar estadísticas sobre el sector del transporte marítimo? ¿Cómo implanta la OMI la legislación? Y por último, ¿qué son las sociedades de clasificación? Tenemos que contar también con los significados a considerar. Tenemos 2 palabras, indemnizar y resarcir. Indemnizar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es resarcir de un daño o perjuicio, generalmente mediante compensación económica. Nos hacemos la pregunta del significado de resarcir. Esto es indemnizar, reparar, compensar un daño, perjuicio o agravio. Asimismo, expuestas por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Como primera pregunta tenemos ¿qué es exactamente la OMI? Conceptualmente la Organización Marítima Internacional es el organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de la seguridad y la protección del transporte marítimo internacional y de la prevención de la contaminación por los buques. Esto también abarcan lo que son asuntos jurídicos, entre ellos las cuestiones relativas a responsabilidad civil e indemnizaciones, así como la facilitación del tráfico marítimo internacional. La OMI fue creada en virtud de un convenio adoptado el 17 de marzo de 1948 en Ginebra, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y se reunió por primera vez en enero de 1959. La OMI actualmente cuenta con 174 Estados miembros, y el Estado rector de la OMI es la Asamblea, que está integrada por todos los Estados miembros y se reúne por lo general una vez cada 2 años. Asimismo,
La Asamblea aprueba lo que es el presupuesto para el bienio y adopta resoluciones y recomendaciones técnicas elaboradas por órganos auxiliares durante los 2 años precedentes. El Consejo, compuesto por 40 Estados miembros elegidos por la Asamblea, actúa como órgano rector en el tiempo que media entre los 2 periodos de sesiones de la Asamblea. El Consejo prepara el presupuesto y el programa de trabajo para la Asamblea. El trabajo técnico principal lo llevan a cabo el Comité de Seguridad Marítima, el Comité de Protección del Medio Marino, el Comité Jurídico, el Comité de Cooperación Técnica, el Comité de Facilitación y varios subcomités. El lema de la OMI resume sus objetivos en una navegación segura, protegida y eficiente en mares limpios. Así también podemos observar, siempre dentro de las presentaciones va a haber imágenes de ejemplo relacionadas con el tema que está expuesto en este momento. Como segunda pregunta frecuente tenemos ¿cómo se pueden convertir en miembros de la OMI los países que son los únicos que pueden hacerlo? Y así lo podemos ver dentro de lo descrito, que solo los países pueden convertirse en miembros de la OMI. La OMI asimismo cuenta actualmente con 174 Estados miembros. El sector del transporte marítimo y otros intereses están representados en la OMI por organizaciones intergubernamentales, cuyas siglas son la OIG, Oscar India Golfo, que han celebrado acuerdos de cooperación con la OMI, y por organizaciones no gubernamentales, Oscar November Golfo, reconocidas como entidades con carácter consultivo por la OMI. Asimismo, las personas que deseen plantear una cuestión en la OMI deben entrar en contacto con su administración o con la OIG u ONG. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué hace la OMI? Cuando la OMI inició sus actividades, su principal preocupación giraba en torno a la elaboración de convenios internacionales y otro tipo de normativa en materia de seguridad y prevención de la contaminación del mar. Si bien para fines del decenio de 1970 esta labor había concluido en gran medida, en los últimos años se adoptó una serie de instrumentos importantes. La OMI centra sus esfuerzos en mantener actualizada su labor normativa y en garantizar que ésta sea ratificada por el mayor número posible de países. Actualmente, muchos de los convenios se aplican a más del 98% del arqueo de la flota mercante mundial, de lo cual se puede percibir que es todo un éxito. Asimismo, trata de lograr que estos convenios y otros tratados sean implantados de manera adecuada por los países que los han adoptado. ¿Quién es el secretario general de la OMI? El actual secretario general de la OMI es el señor Ki-Tak Lim, de la República de Corea del Sur.
¿Por qué es necesario que una organización internacional se ocupe del transporte marítimo? Tenemos aquí 4 puntos de vista, los cuales vamos a darle lectura, que son: porque el transporte de mercaderías es una actividad de carácter internacional. Si cada nación formulara su propia legislación en materia de seguridad, el resultado sería un laberinto de leyes nacionales diferentes y a menudo contradictorias. Así, por ejemplo, un país podría exigir que los botes salvavidas sean de acero y otro, por el contrario, de plástico reforzado con fibra de vidrio. Algunos países podrían imponer normas de seguridad con criterios muy elevados, mientras que otros podrían ser más permisivos, sirviendo de refugio para buques deficientes. Continuando con la siguiente pregunta, ¿dónde se pueden encontrar estadísticas sobre el sector del transporte marítimo? Aquí presentamos el corte de la página de la Organización Marítima Internacional, la cual es la www.imo.org/es/knowledge center. Asimismo, también existen varias fuentes externas de información, como por ejemplo, la Cámara Naviera Internacional ofrece un panorama general del sector del transporte marítimo. La UNCTAD, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, elabora un informe anual sobre el transporte marítimo. Y asimismo, el Sistema Mundial Integrado de Información Marítima de la OMI, GISIS, tiene una serie que proporcionan información que presentan los gobiernos, en particular sobre siniestros marítimos, informes sobre actos de piratería y robo a mano armada, polizones, entre otros. Continuando con la siguiente pregunta, tenemos: ¿cómo implanta la OMI la legislación? La organización no se encarga de ello. La OMI se constituyó con el fin de adoptar normas. Los gobiernos son los encargados de implantarlas. Cuando un gobierno ratifica un convenio de la OMI, se compromete a convertirlo en parte de su propia legislación nacional y aplicarlo como cualquier otra ley. ¿Cómo implanta la OMI la legislación? El Subcomité de Implantación de los Instrumentos de la OMI proporciona un foro para que los estados de abanderamiento, encargados de la certificación de los buques, y los estados rectores de puertos, que pueden inspeccionar los buques de cualquier pabellón, se reúnan con el objeto de examinar asuntos relacionados con la implantación de las normas. El subcomité, cuyas siglas son determinadas como India, también examina los informes sobre las investigaciones de los siniestros con el fin de precisar las enseñanzas extraídas y formular recomendaciones para futuras actividades.
Asimismo, se han constituido organizaciones regionales de supervisión por el Estado Rector del puerto, a los efectos de compartir información sobre los buques inspeccionados. Estos acuerdos regionales sobre supervisión por el Estado Rector del puerto comprenden actualmente a todas las regiones del mundo, en el cual aquí se detallan 9 de estas regiones, comenzando desde Europa y el Atlántico Norte, Asia y el Pacífico, América Latina, el Caribe, África Occidental y Central, la región del Mar Negro, el Mediterráneo, el Océano Índico y los estados árabes del Golfo, cada una con su respectivo memorando de entendimiento. La OMI también cuenta con un programa de cooperación técnica que se centra en mejorar la capacidad de los países en desarrollo para ayudarse a sí mismos. Es así que su principal objetivo consiste en el desarrollo de los recursos humanos mediante la formación marítima y la realización de actividades afines. La OMI también ha elaborado un plan de auditorías de los Estados miembros que ha adquirido carácter obligatorio desde el 1 de enero del 2016. Este plan de auditorías tiene por objeto ayudar a promover la seguridad marítima y la protección del medio marino, mediante la evaluación del grado de eficacia con que los Estados miembros implantan y aplican las normas pertinentes del convenio de la OMI, la facilitación de información y el suministro de asesoramiento sobre su desempeño actual. Continuando con la siguiente pregunta, ¿qué son las sociedades de clasificación? Todos los buques deben ser inspeccionados con el fin de que se les pueda expedir un certificado consignando su estado de navegabilidad, el tipo de buque, etc. Esta responsabilidad recae en el estado de abanderamiento del buque. Sin embargo, el estado de abanderamiento a través de la administración puede confiar las inspecciones y los reconocimientos a inspectores nombrados al efecto o a organizaciones reconocidas por ella. Eso está de acuerdo al convenio SOLAS en el capítulo 1 en la regla 6. En la práctica, estas organizaciones reconocidas suelen ser las sociedades de clasificación. Asimismo, en la imagen que tenemos como sustento, podemos ver la variedad de sociedades de clasificación que se tiene a nivel mundial. Asimismo, se detalla la fuente para una investigación más profunda. La OMI ha adoptado un código obligatorio para las organizaciones reconocidas, conocida como Código Romeo-Oscar, en el cual se pone a disposición de los estados de abanderamiento una serie de normas y procedimientos para la supervisión, evaluación y autorización de las organizaciones reconocidas, Oscar Romeo, y se determinan las responsabilidades que tienen dichas organizaciones. La Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación, en su terminología en inglés IACS, es una organización no gubernamental a la que la OMI concedió el carácter consultivo en 1969.
Una vez expuestas las 8 preguntas referente a lo que es las interrogantes más frecuentes sobre la OMI, espero haber aclarado ciertas dudas que tiene cada uno de ustedes referente a los conceptos sobre esta parte marítima. La intención de estas presentaciones es de salir del desconocimiento que cada uno tenemos por la amplia gama que tiene la parte marítima, no solo en la parte nacional, sino a nivel mundial. Agradezco su prestación de atención a esta clase explicativa y espero poderles tener en las siguientes. Muchas gracias.